buenas tardes a esta tercera actividad de Conexión Empresarial de este año 2022. Esta, para aclararle y contarle a los invitados, esta es nuestra tercera versión del Conexión Empresarial, pero es la primera vez que se hace presencial. Así que estamos muy contentos de tener a cientos de alumnos que puedan ser testigos y ojalá también ayuden y colaboren con las preguntas para poder darle vida y dinamismo a este panel. Un panel que por lo demás un panel de lujo. Nuevamente, como en cada una de las actividades, quiero agradecer a las empresas que son nuestros socios estratégicos. Tenemos 10 empresas, de las cuales hoy día tenemos la suerte de contar con EY, Coca-Cola Andina y Ripley. Después vamos a hacer una pequeña introducción de nuestros grandes invitados. En este panel que básicamente apunta a uno de los temas que quizás son trending topics en términos de concepto de redes social, que es el tema de la sustentabilidad y cómo la sustentabilidad conversa con algo que todos ustedes han tenido dentro de sus cursos, que es esta lógica de la búsqueda de rentabilidad. Y de hecho hemos planteado como orientación para el panel una pregunta, que es si se puede ser rentable y sostenible al mismo tiempo. Como toda pregunta panel siempre es capciosa, pero por supuesto eso queremos que motive esta conversación. Quiero presentar primero a Macarena Navarrete, quien es Country Managing Partner de EY Chile, socio estratégico del Conexión Empresarial. Es socia principal, líder de un equipo multidisciplinario de más de 1.500 profesionales en el país, abogada, titulada en Derecho de la Universidad de Chile, y lidera el comité ejecutivo de EY Chile. Es parte también del Consejo de Inclusividad de las Américas de EY desde el año 2016 y forma parte de los directorios de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, Invest, Chapter Zero y recientemente fue elegida como consejera de la SOFOFA. Quiero pedir un gran aplauso para Macarena. En segundo lugar, nos acompaña José Luis Solórzano, gerente general de Coca-Cola Andina, que debo decir anecdóticamente que fue uno de los primeros socios que tuvimos en la primera versión del Conexión Empresarial y uno de los primeros expositores que en formato online tuvimos en esa versión. Así que nuevamente agradecido por tu presencia acá. Él es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nadie es perfecto, pero bueno, estaba acá. Con especialización en las áreas de marketing y en finanzas, y ingresó a la compañía en el año 2003 y desde el 2014 es gerente general de Coca-Cola Andina Chile. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos una vez más en este panel. Y finalmente, Hernán Uribe, que es el presidente de Ripley, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de California. Actualmente, como ya mencioné, es presidente de Ripley Corp y Ripley Chile, director del Banco Ripley Chile, Banco Ripley Perú, Malls Aventura e Inmobiliaria Imagina. En el pasado, reciente por supuesto, ejerció cargos ejecutivos como CFO de Ripley Corp entre el año 2004 y 2010 y también fue CFO de Ultramar entre 2001 y 2004. Gerente general de Dresdner Kleinwort Benson, no sé si está bien pronunciado, bien, entre 1996 y 2001. Hernán, muchas gracias también por acompañarnos en este panel. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contarles que quienes nos acompañan hoy día, nos acompañan académicos, profesores, pero también alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial que están desde primer año hasta cuarto año. Por ende, ya a su haber tienen un currículum lleno de muchos contenidos de temas de management, economía, tecnología, marketing. Y uno de los desafíos de estos paneles es justamente contrastar lo que los profesores hacemos en la sala de clase versus lo que pasa en la realidad. Y hoy día nos convoca el tema de esta pregunta sobre la sustentabilidad. Quiero partir esta conversación antes de recordar que las preguntas las pueden hacer a través de un código QR que están en esas pantallas que están a los extremos de este escenario. Y esas preguntas después me llegan a mí y yo las puedo redirigir a los panelistas. Pero quiero partir, Macarena, con una pregunta. Desde el mundo de lo que es EY, una de las Big Four, como se dice, grandes compañías que
hacen una consultoría y acompañamiento a las empresas. Quizás preguntarte tu mirada en esto de la sustentabilidad, que muchas veces, como otros conceptos, pueden ser una moda corporativa, ¿ya? Donde los ejecutivos, incluso a veces los directores, hablan, tenemos que hacer algo en esto porque la tendencia es natural. ¿Cómo has visto tú la evolución mirando desde una distancia a las empresas de este tema tan relevante y sustantivo como es la sustentabilidad empresarial o la sustentabilidad a secas? Si nos puedes contar un poco de tu visión sobre la evolución y el estado actual de ese tema. Nosotros lo que vemos en los research que hacemos entre nuestros clientes, tanto a nivel de la administración de las empresas como a nivel de directorio, es que va subiendo la importancia que se da al tema de sustentabilidad. Todavía cuando uno pregunta a nivel de la administración, la primera preocupación es el crecimiento, si uno los pudiera dividir, y la sustentabilidad está más abajo, ahora en quinto lugar. Sin embargo, lo interesante no es solo el lugar que está, sino cómo se ha ido moviendo. Subió 4 lugares el último año. Entonces vamos viendo cómo va subiendo en la inquietud que produce y en la preocupación de la administración de la empresa. Y por otra parte, a nivel del directorio, también vemos como los directorios que reciben evaluación, que se comparan entre ellos, empiezan a sentir que la sustentabilidad, que es uno de los 4 o 5 pilares que normalmente se evalúan, empieza a ser más importante y quieren tener una mejor evaluación, particularmente las empresas públicas en la bolsa. También quieren tener acceso a veces a créditos más baratos que se dan en ciertos casos, los créditos verdes, y entonces empieza a ser cada vez más relevante, tanto a nivel de administración como a nivel de directorio. Muchas gracias. O sea, hay una presión básicamente, o sea, uno podría decir que hay una convicción interna corporativa, pero también hay una presión del entorno de las empresas que, dicho en buen chileno, les guste o no les guste a las empresas, tienen que adoptar un modo más sustentable. Ahí, José Luis, preguntarte, yo sé que esto no es un interrogatorio, pero si tú tuvieses que definir desde tu perspectiva como alto ejecutivo, ¿qué entienden ustedes en Coca-Cola Andina por la sustentabilidad? Si tuvieses que arriesgarte a dar una definición que por supuesto es propia de ti. Mira, evidentemente hay muchas definiciones y ustedes en los libros han encontrado miles, me imagino, hacen clases y están instruyendo en esto. Yo, más allá de dar una definición, yo creo que es importante entender que de partida las empresas son un papel legal que junta a personas, algunos que trabajan y otros que ponen el capital. Y en ese ejercicio hay que entender que cada vez que estamos tomando alguna decisión, tenemos que tener claro si esa decisión que estamos tomando tiene eco en el futuro o no. Y definitivamente cuando uno empieza a pensar en la rentabilidad y en la sostenibilidad, si quieres, al final para ser rentable hay que ser sostenible. Y quizás lo que está cambiando, y lo digo bien desde el lado técnico y académico, nosotros en algún minuto, ¿cierto? Me imagino que han pasado eficiencias operativas o algo de eso, que en definitiva lo que buscaba era optimizar una función. ¿Ah? Y lo que está pasando hoy día es que hay que optimizar una misma función con más restricciones. Pero también, así como hay restricciones, también hay cosas nuevas que le está tocando a esta generación, así como la tecnología, ¿cierto? La transformación digital y todos estos puntos que todos sabemos, conversamos y quizás no sabemos tanto, que uno también aprende eso, pero se está dando eso, que en definitiva estamos frente a buscar una función objetivo en un entorno que es distinto. Y yo creo que la sostenibilidad tiene que ver con eso, con ser capaz de acomodarse a esas restricciones que son distintas, a ese entorno que es distinto y ser inteligente, ¿cierto? Cumpliendo con las mismas restricciones para generar rentabilidad en el largo plazo. Yo creo que va mucho más por ahí que por una definición más académica. Yo lo siento por ahí. Muchas gracias. Y Hernán, en esa línea, desde tu mirada corporativa de Ripley, pero también como siendo parte de gobiernos corporativos distintos al rubro quizás del retail o al rubro financiero, José Luis hablaba de restricciones. ¿Cuáles son, crees tú, las restricciones que hoy día se le exigen a las empresas, específicamente quizás a las empresas en las cuales tú participas,
que en el fondo son necesarias para cumplir con el objetivo de ser rentables, pero que hoy día no son accidentales. Si tuvieses que aventurarte en esa definición. Mira, siempre en las empresas uno tiene un montón de restricciones, pero para enfrentar el tema de la sostenibilidad, yo creo que uno tiene que pensar en cuál es el objetivo de la empresa. Al final, el objetivo de toda empresa es tratar de hacer algo por el mundo o por la sociedad, partiendo, digamos, del ámbito, digamos, que está alrededor de la empresa. Entonces, cuando uno lo piensa de esa manera, como que las restricciones empiezan a tener un sentido. ¿Por qué lo digo así? Es como, si yo lo que busco, por ejemplo, en Ripley, es tratar de llevarle los mejores productos y los mejores servicios a la gente de Chile, bueno, si lo estoy haciendo contaminando el medio ambiente o llenando de basura, la verdad que no tiene nada que ver con el objetivo que yo estoy buscando para la compañía. Entonces, al final, para mí la sostenibilidad es eso, es pensar si uno está haciendo un mundo mejor a través de lo que está haciendo la empresa o un mundo peor, ¿ya? Si uno está tratando, digamos, de extraer como una renta para los accionistas o si uno está tratando de ayudar a la sociedad. Y en ese sentido, como que si uno lo piensa de esa manera, como que calza mucho más todo, porque en el fondo las restricciones, en el fondo, por ejemplo, no contaminar o tratar de que los productos que uno no dañen a los niños o tratar de que la gente que trabaje en la compañía pueda tener vida familiar o, no sé, que los clientes queden contentos. Todo eso se da muy fácil, es fácil de comunicarlo en la empresa, porque uno no está centrándose en lo negativo, sino que se está centrando en cuál es la misión que tiene la compañía. Tú mencionaste distintos actores que son básicamente parte del análisis de lo que es la sustentabilidad corporativa, o sea, famosos stakeholders cuando uno habla en una clase. Y eso probablemente su peso específico también ha ido cambiando. Es decir, antes uno pensaba que quizás los principales stakeholders tenía que ver solo con los clientes, después solo con los proveedores, después, etcétera, etcétera, hasta llegar hoy día a lo que tú mencionas, que fue quizás uno de los síntomas de la pandemia, que es la salud emocional de la gente que trabaja como colaborador dentro de una empresa y pasa a ser también un stakeholder relevante, al igual que otros. Hoy día, ahí Macarena te quería, desde tu mirada como más bien de sistema, ¿tú crees que cómo han evolucionado la importancia de los stakeholders? ¿Hoy día hay algún stakeholder más importante que otro? O más bien, ¿había uno que fuese menos importante y un poco se ha realzado su rol dentro de lo que ha pasado los últimos 3 años para no solamente acotarlo a la pandemia? Yo creo que puede ser distinto de rubro a rubro. Los activos en los cuales se funda el éxito de una empresa son bien distintos en distintos rubros. Cuando yo pienso en EY, nosotros lo único que tenemos somos personas. O sea, el único recurso que tenemos, el único valor que tenemos. No somos nada sin la gente que trabaja con nosotros. Entonces, el valor de la gente que trabaja con nosotros ha ido aumentando cada día más. Y por eso también la sustentabilidad se ha vuelto tan importante. Porque nosotros, ¿a quiénes tenemos en definitiva? Nosotros lo que vamos a tener es a ustedes mismos, los que están sentados en esta sala, en un poco más de rato. Y esta generación, las generaciones nuevas, buscan trabajar en empresas de las cuales se puedan sentir orgullosos. Buscan trabajar en empresas que vean que están, y esa es nuestra misión, contribuyendo a generar un mejor mundo. Y desde esa perspectiva, ser sustentable también es la única forma de ser rentable. Porque yo quiero tener los mejores talentos, y los mejores talentos no se van a querer quedar con nosotros, los mejores talentos se van a ir a lugares donde puedan trabajar sintiéndose orgullosos del lugar donde trabajan. Y hoy día yo te diría que es difícil, ya lo comentaban, es que es difícil encontrar empresas que tengan misiones que sean compatibles ya con un crecimiento no sustentable. Y en esa línea, preguntarte, José Luis, en concreto, tú como ejecutivo alto de la compañía, ha cambiado desde que nosotros fuimos a la universidad, hace muchos años atrás, donde uno de los cursos predilectos, por supuesto que no era así, era administración, donde uno le explicaba esto de las misiones, visiones, objetivos estratégicos.
que siguen estando presentes. Si uno se mete a las páginas de las 3 compañías acá, uno va a encontrar misión y visión. Pero empiezan a aparecer conceptos como sentido y propósito, que es lo que decía Macarena, que de alguna manera la gente que entra a trabajar se sienta orgulloso de la misión, del impacto que genera. En concreto, ¿cómo lo ves tú eso en Andina? ¿Cómo se expresa concretamente en Andina? ¿Qué ha cambiado producto de esta tendencia en la manera en que se gestionaba Coca-Cola Andina? Evidentemente el nacimiento del concepto de propósito, así que el para qué hago las cosas, creo que es como en una pirámide Maslow ya el nivel superior, y yo creo que como sociedad a nivel global está sucediendo eso, que el para qué es muy importante. Antes quizás era el qué y el cómo, pero el para qué, el darle sentido a las compañías, evidentemente hoy día es uno de los pilares de trabajo que tienen gran parte de las compañías hoy, y en un minuto donde como que hay que construirlo mientras andas, ¿no? Hay empresas que nacieron con un propósito. ¿Ah? Las empresas más modernas, ¿cierto?, ya nacieron con un propósito. Nosotros tenemos más de 120 años, ¿cierto? Entonces, evidentemente en ese minuto, con suerte se hablaba de tener objetivos. Después vino misión, después vino hoy día propósito, ¿no? Y coincido con Macarena que evidentemente tener el sentido de para qué es lo que te garantiza tener buen talento, ¿ya? Y no solo tener buen talento, sino también buenos consumidores y buenos clientes. Porque al final lo que ha ido sucediendo, ¿cierto?, es que estos stakeholders evidentemente empezaron a cambiar de peso, y quizás en algún minuto, cuando el más importante eran los accionistas, hoy día evidentemente empezaron a cambiar los pesos relativos, que es un poco lo que decían, ¿cierto? Y en ese cambio de pesos relativos, tanto las personas, ¿cierto?, como la comunidad y el medio ambiente, por lo menos en el caso nuestro, es lo que más está afectando. Y eso es lo que estamos dando saltos discretos, ¿no? Y saltos discretos llevándolo a la práctica de iniciativas que tienen que ver con cómo vamos reduciendo plástico, ¿cierto?, cómo vamos ocupando menos agua, cómo empezamos a usar más botellas retornables en vez de botellas desechables para generar menos impacto en el medio ambiente. En definitiva, yo creo que viene la conciencia de las compañías en que las compañías están construidas en una externalidad positiva y no pueden dejar de ver las externalidades negativas, y debemos hacernos cargo de las externalidades negativas que también vamos generando. Y yo creo que ahí es donde está el sentido que uno le va dando a la organización, ¿no?, y a los equipos de personas en sentirse comprometidos también en ir mejorando las posibles externalidades que va generando tu negocio. Si que lo haces con compromiso, con convicción, evidentemente es parte del tema enmarcado en un propósito, como hablábamos, que era el para qué. Ahora, hay un tema que cuando uno comienza a hablar de sustentabilidad, es inevitable, al menos para mí, entrar siempre en la lógica medioambiental, que sin duda es relevante desde la perspectiva sustentable. Y en ese sentido, cuando uno habla, por ejemplo, de los productos que Coca-Cola Andina vende en el mercado, es inevitable preguntar el agua, los envases, el azúcar. Todo eso lo vamos a preguntar, por supuesto, estas preguntas difíciles más adelante. Pero en el caso de Ripley, que es retail, que por lo demás es un mercado que es bastante apetecido por los egresados de ingeniería comercial de esta y otras universidades, donde ustedes básicamente son, disculpando la caricatura, intermediarios de personas que uno podría pensar que tienen un propósito en particular medioambiental de comunidad. ¿Cómo aplica la sustentabilidad en un contexto retail? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo gestionan? O sea, hay muchos aspectos de la sostenibilidad en el caso de Ripley, bueno, y en todas las empresas. Uno lo tiene que mirar por los distintos llamados stakeholders, digamos, partiendo por los colaboradores, como decía la Macarena. Digamos. Yo creo que el talento es la ventaja competitiva más importante de todas las empresas, independiente de que uno tenga más activos o menos activos fijos. Hay que verlo por el lado de los clientes, los inversionistas están muy preocupados. Y ahora, en el caso nuestro, mucho de lo que hacemos también está predeterminado por nuestros proveedores.
porque nosotros al ser distribuidores lo que hacemos es que vendemos cosas producidas por los demás. Y nosotros tenemos miles de proveedores. Entonces, gente dice, bueno, ¿a ti te preocupa que esta prenda de vestir esté hecha por un niño o esté hecha en una fábrica en China que es súper contaminante? Entonces, nosotros evidentemente que tenemos una preocupación de eso y tenemos que ir de a poco, porque no puedes de repente de un día para otro cambiar todo, y en la medida, digamos, en que también lo va valorando nuestro consumidor, ¿ya? Ir cambiándose, teniendo relaciones de largo plazo con los proveedores e ir exigiendo ciertos estándares, ¿ya? Que son los estándares que exige, digamos, la sociedad actual, ¿ya? Y en eso, digamos, hay mucho que hacer. Hemos avanzado mucho, o sea, tenemos metas concretas, digamos, por ejemplo, sostenibilidad de los proveedores, de ciertos estándares para juguetes, estándares para ropa, estándares de distintos tipos, es que vamos poniéndonos metas para ir alcanzando con los proveedores en forma conjunta, y se han ido logrando cosas. Evidentemente, y ahí le pregunto, por ejemplo, a José Luis, si es que, no sé, tiene una Coca-Cola que la vendís que es totalmente sustentable a 300 pesos y otra a 200 pesos que está con estándares medioambientales, ¿cuánto de la gente compra la de 200 y cuánto de la de 300? Porque de repente uno dice, yo voy a hacer una polera, por ejemplo, súper sustentable con todo algodón reciclable, y la del lado está una que vale la mitad, a lo mejor no vender ninguna, digamos. Entonces, yo creo que esto es un camino, ¿ya? Que uno se tiene que ir poniendo metas, ¿ya? Y que tiene que nunca pensar de que las pequeñas cosas que uno está haciendo no va a hacer una diferencia. Todo lo contrario, o sea, yo creo que son miles yo creo que cada uno de los que están acá pueden decir cómo son, o sea, revisarse un poco y decir cuál es mi actitud medioambiental, ¿no? Y decir qué cosas puedo hacer yo para ahorrar agua, qué cosas puedo hacer para ahorrar combustible, qué cosas puedo hacer para vivir una vida ¿cómo se llama? Más sustentable. Si uno piensa, por ejemplo, que no sé, Chile produce el 0,36% de las emisiones de carbono del mundo, van a decir, oye, ¿sabes qué? Si Chile no hace nada, da lo mismo, porque en realidad lo que importa es que lo haga China, que lo haga Estados Unidos, que lo haga Europa, pero no es así. O sea, uno tiene que ponerse meta e ir cooperando, y también muchas veces las pequeñas cosas que uno hace pueden ser ejemplos. Por ejemplo, en el caso chileno, la producción de energía limpia es un ejemplo a nivel mundial. Y eso son las cosas de la forma de ir avanzando. Va generando una tendencia finalmente como presión a la industria. Claro, pero las empresas, en el fondo, tienen que ir acompañando también la demanda ciudadana y la demanda social. No puede, de repente, no sé, Ripley dijera, oye, ¿sabes qué? Ahora en adelante voy a vender puras cosas que sean orgánicas o de algodón orgánico. A lo mejor serían muy caros los productos y el año siguiente venderíamos 1/10, digamos, de lo que vendemos. Entonces, en la medida que la sociedad vaya demandando eso, nosotros también vamos a ir a un ritmo y ojalá un poquito más adelante, digamos, ¿no? O sea, probablemente en una sociedad que evoluciona y se desarrolla, también los consumidores son más informados, empiezan a valorar, no solamente maximizar o marginar por precio, que es propio de economías menos desarrolladas. Y en esa disposición de pago, está la exigencia muchas veces de ciertos productos con estándares mínimos, y eso también hay que mirarlo desde la perspectiva de cómo uno satisface esas necesidades. Ahí me quería preguntarte un tema bien puntual que ayúdanos a entender si es que tiene algo que ver con sustentabilidad. Tú participas del Consejo de la Inclusividad para las Américas. Conceptos como la inclusividad, un poco tratando de alejarse solo de la caricatura univariable del medio ambiente. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la inclusividad tiene que ver con una expresión concreta de sustentabilidad corporativa? ¿O no? Te pregunto. Tiene que ver totalmente. Tiene que ver totalmente. O sea, la forma como las empresas nos relacionamos
con las comunidades, con la comunidad de las personas que trabajan con nosotros, como la comunidad de nuestros clientes, como la comunidad en la que operamos. Nosotros, o sea, creemos firmemente en que no es sustentable una forma de trabajar en que no hay un espacio para las distintas expresiones de género que sea completamente no discriminatoria. Creemos lo mismo también respecto de las minorías sexuales. También respecto de temas de generaciones. No creemos en una comunidad que abandona a la gente con más experiencia, ni tampoco creemos en comunidades que no empiezan a enseñar a las nuevas generaciones desde muy temprano. Creemos que tiene que haber un balance en eso. Creemos que en un país como Chile, con los niveles de inmigración que tenemos también que incluir a los inmigrantes. En fin, creemos que nuestra comunidad tiene que ser una representación de la comunidad en la que operamos. Solamente así vamos a ser sustentables. En definitiva, cuando tú preguntabas por esta definición de sustentabilidad, bueno, la pregunta es ¿cómo podemos operar que sea posible replicarlo en el futuro sin hipotecar nuestro futuro? Creemos que la única manera de hacerlo es de esa manera, y además eso es lo único que también creemos que genera paz social. Y quiero hacer una pregunta muy directa. Directa. ¿Qué tan lejos estamos en Chile de ese planteamiento? No quiero entrar en la lógica del promedio SD, que nos encanta como las discusiones, pero en el fondo desde tu percepción, ¿qué tan lejos, qué tan cerca, como tú quieras verlo, estamos desde esa perspectiva? Yo creo que hay de todo. Hay de todo, yo creo que hay distintas comunidades. O sea, creo que por regla general, en el mundo de las multinacionales hay bastante más representatividad de las comunidades que en el mundo local. Creo que el mundo de las empresas de propietarios chilenos, digamos, se están empezando a poner al día en eso, algunas bastante rápido y otras no tanto. Entonces creo que es muy dispar el nivel de desarrollo al interior de la comunidad. Y una cosa que creo importante es la aspiración que se está generando de pertenecer a un mundo más desarrollado, aunque sea incluso solamente por parecerlo, ya que haya un estándar de qué es lo correcto y que uno quiera hacer eso correcto, aunque ni siquiera tenga la convicción, creo que ayuda a que las futuras generaciones sean mejores. Si es que uno se comporta de una manera, las futuras generaciones se van a comportar así ya por convicción, aunque las actuales no lo tengan tanto. Tú hablaste de comportamiento. Uno a veces entiende el comportamiento desde el individuo, cómo me comporto yo ante ciertas cosas. Y esto, a veces, que parece evidente, porque todos somos individuos, no es tan evidente cuando uno lo lleva a una corporación, en una empresa donde hay cientos, a veces miles de individuos, independiente de que hayan jerarquías, etc. Yo ahí, José Luis, te quiero preguntar, a riesgo de que, no que arriesguemos nuestra sociedad estratégica, pero sí, desde tu responsabilidad como alto ejecutivo, tú hablaste, o se mencionó en el panel el tema de las externalidades. Sin duda que las bebidas tienen externalidades, por ejemplo, asociadas al azúcar y la obesidad, si es que hay exceso de eso. Segundo, el uso del agua, que hoy día yo creo que nadie pone en duda que hay un tema con el agua, más allá de la vereda en la cual uno se quiera parar. ¿Cómo ha evolucionado eso en la compañía que lideras tú? ¿Qué decisiones se han tomado, por ejemplo, que a veces son invisibles para el consumidor, pero que son tremendas decisiones a nivel corporativo, que tienen costo, etcétera? Que si nos pudieses ejemplificar un poco esa perspectiva. Déjame separarlo. Primero, en ingredientes, azúcar particularmente, que es tu pregunta, lo primero que hicimos fue lanzar la misma cantidad de productos en los mismos formatos y precios con azúcar que teníamos con azúcar, replicarlos en sin azúcar. Esa fue la primera tarea. Y segundo, empezar a comunicar evidentemente mucho más el sin azúcar. ¿Qué hemos logrado? Depende de los grupos socioeconómicos. Los grupos socioeconómicos altos, el 75% de sus compras son de productos sin azúcar. Pero en el grupo socioeconómico medio todavía tenemos una gran tarea. Estamos en el 25% de sin azúcar. Y allá, evidentemente, por el tipo de alimentación, hay más obesidad que en el grupo socioeconómico alto. Ahora, esto es una batalla que no es solo de las bebidas, es de la industria de alimentos y bebidas. Piensen que de todo lo que se consume en azúcar,
el 20% de lo que se consume en azúcar son bebidas, el 40% es la industria de alimentos y el otro 40% es el azúcar en bolsa. Cuando digo azúcar en bolsa lo puedes usar en el té, en el café o cocinando, pero en definitiva la bolsa del supermercado, para hacerlo bien simple, es 20, 40, 40. En este 20 nosotros hemos trabajado en eso. La industria de alimentos también, con la ley de etiquetado, trabajó. Esa ley que dice alto en azúcar, alto en calorías, alto en sodio, trabajó modificando fórmulas. Y adicionalmente, cosa que hay mucha gente que no sabe, esa regulación que tuvo que ver con los sellos también tiene un impacto en la comunicación. Nosotros, quienes tienen algún sello, no pueden comunicar sus productos entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. O sea, solo los puedes comunicar o sin sello o los comunicas después de las 10 de la noche. Y tampoco puedes tener promociones a niños ni artículos. Por eso el Kinder Sorpresa no tiene sorpresa acá, es como Kinder nomás, ¿te fijas? No puede tener regalo a niños también, que es parte de la normativa, como industria. Nosotros, como te digo, duplicamos y hemos cambiado. Nosotros pesaba el 10% de los productos sin azúcar, hoy día pensan el 50%. Y el 70% de nuestros productos no tienen ningún sello. Esa fue la primera tarea. Eso es desde el lado de los ingredientes. Desde el lado del plástico, tenemos dos grandes batallas. La primera batalla es cómo la gente empieza a consumir envases retornables. Hoy día, en las bebidas gaseosas, el 50% de la venta es en botellas retornables, el 50% es en botellas desechables como esta. ¿Ya? Nuestra gran tarea, evidentemente, es que ojalá eso crezca. Hay dos leyes que vienen en Chile que van a ayudar a acelerar un proceso de, uno, recolectar lo que vendes en desechable, ya que es la famosa ley REP, responsabilidad extendida del productor. O sea, cada persona que diseñe un producto y que lo venda en Chile se tiene que hacer cargo de retirar después el residuo, a través de unos mecanismos que obviamente están en la ley y que va a ayudar. Y adicionalmente, en el caso de quienes usamos plástico, parte una ley donde este plástico tiene que ser reciclado, ¿ya? Y reciclado, no reciclado comprado fuera, sino reciclado nacional, ¿ya? Y para eso lo que estamos haciendo es construyendo una fábrica con más de 40 millones de dólares de inversión, donde lo que vamos a hacer es estas botellas, volverlas a transformar en resina, para mezclada con resina virgen, transformarla en una nueva botella. Esos son como los pilares en los que estamos respecto a tu pregunta. Buenísimo ejemplo. Una mirada, para salir un poco de Ripley, una mirada más como presidente finalmente de un gobierno corporativo, un directorio. Preguntarte, parte de la discusión de sustentabilidad tiene que ver también con la legitimidad de las empresas. O sea, una empresa que se deslegitima ante los consumidores es una empresa que de alguna manera no podría mirar de una mirada muy transaccional, que pierde quizás valor, ¿ya? Y por ende los escándalos muchas veces afectan a la empresa precisamente por la legitimidad que pierde, y también eso te puede afectar o no el consumo de una marca determinada. Me acuerdo de esos ejemplos que algunas industrias de ropa que después se descubría que eran manufacturadas por, no sé, por niños. Y estamos en un contexto social donde hay opinión sobre las empresas, ¿ya? En general no son buenas, ¿ya? Pero sí, cuando uno cambia solo el concepto y uno pregunta a la ciudadanía, nosotros hemos hecho algunos estudios por emprendedores o pymes, curiosamente tiende a cambiar la evaluación. Es decir, si yo tomo a una misma persona con la misma característica, aprovechando que hay curso de estadística aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Mismo arquetipo, mismas características, si yo pregunto su valoración de una empresa sin explicar lo que es, hay una peor evaluación o menor buena evaluación comparada con una pyme y una empresa. Ustedes tres son representantes de empresas grandes, pero mencionaron de alguna manera la relación con empresas más pequeñas. Ahora, ¿cómo gestionar ahora estratégicamente lo que es la legitimidad muchas veces desinformada o legítima porque es una percepción de la ciudadanía, que son personas que pueden ser consumidores, pueden ser colaboradores, pueden ser... Pero, ¿qué explica a tu juicio esta como diferenciación de concepto a pesar de que el fenómeno es el mismo?
generación de valor a través de empleo, crecimiento. ¿Qué podría explicar eso? ¿Y qué sugerirías tú? Yo sé que es difícil la pregunta, como para poder acercar esa brecha de deslegitimidad muchas veces que se da, y no solo en Chile, en general cuando se pregunta sobre este concepto etéreo de el empresario, la empresa. Sí. Mira, yo creo que las grandes empresas en Chile tienen mala fama, ¿ya? Pero creo que no es merecida. O sea, yo creo que han hecho muy poco por contar todas las cosas que hacen y todo lo que hacen en este tema, bueno, en el tema de sustentabilidad, pero también todo lo que hacen por la economía nacional y cómo se comportan. Si uno ve objetivamente, las empresas grandes en donde se pagan los mejores sueldos, donde no hay ninguna informalidad, donde los productos se cumplen, o sea, todas las reglas, son las que más pagan impuestos, etc. ¿Y lo que pasa? Que cuando a mí me dicen, oye, un emprendedor, uno como que lo siente más cercano, lo siente más débil, ¿ya? Lo siente más idealista, y obviamente que ¿quién no va a apoyar a un emprendedor? O sea, los emprendedores los apoya la familia, los apoyan, es un personaje como mucho más como agradable. Cuando uno piensa en una empresa grande, uno piensa, no sé, con un viejo guatón detrás de un escritorio, diciéndole, latigando, que ganen más plata. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, vendan más, suban el margen y disminuyan los gastos. Y la verdad que yo creo que eso es una caricatura, porque en Chile tenemos muy buenos empresarios, que han hecho muy poco por su imagen. Más bien, la imagen del empresario en Chile ha sido, mira, un poco culposa quizás por una cuestión como católica, que no sepa la mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero no cuentan, no sé, tienen toda una red de colegios que ayudan, toda la plata que dan, no sé, a la Teletón, que ayudan o sea, cuando uno empieza a ver las fundaciones, por ejemplo, que me ha tocado, los que cooperan en las fundaciones son los mismos 40 personas en todas. Entonces, al final, cuando uno empieza a conocer un poco más, se da cuenta que en general, obviamente que hay excepciones y han habido escándalos y ha habido varios temas, ¿no? Pero yo diría que, no sé, el 99%, digamos, o 98%, digamos, de los empresarios en Chile son muy buenos empresarios. Y gracias a eso, bueno, es como se ha desarrollado el país. De partida, como que las fortunas de los empresarios en gran medida están metidas todas en las empresas. Y los empresarios chilenos no son, ahora último quizás, pero no son de jet privado, ni andar, ¿cómo se llama?, gastando como locos, sino que al revés son. A mí me ha tocado trabajar con 3 empresarios bien famosos, digamos, en distintas industrias que tienen como empresas familiares, y son gente que uno dice, oye, quizás si yo fuera él, con todos los millones de dólares que tiene él, no estaría todos los días levantándome a las 7 de la mañana y acostándome a las 11 de la noche preocupado de las distintas cosas y que todo funcione, y preocupados de la gente, sino que quizás estaría, no sé, pues, me habría comprado una isla en el Caribe y estaría echado de guata tomando sol. ¿Entendí? Entonces, hay mucho, yo creo, de mito de estos poderosos como explotadores, ¿ya? Y yo creo que en parte por culpa de ellos, porque han sido muy bajo perfil, ¿ya? Y pasa, no sé, uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, que todos quieren ser empresarios y todos quieren ser grandes empresarios. Nadie quiere ser un empresario chico, todos quieren ser grandes empresarios. Y son admirados y son como los rockstars en Estados Unidos. Y aquí en Chile, el de la pyme es como el admirado, o el de la aplicación nueva, o el que hizo, no sé, pues ahora por ejemplo, los de Corner Shop o los de Notco, esos como cabros jóvenes, así como en blue jeans, que se ganaron, no sé, 100 millones de dólares, digamos, en 3 años. Esos son los rockstars, pero los
que han estado trabajando durante 50 años en la empresa, esos no, como que esos producen como desconfianza. Y yo creo que en Chile tenemos que cambiar eso. O sea, yo creo que la gente tiene que querer ser empresario, querer ser emprendedor, obviamente. Que ser emprendedor uno puede ser un empleado y ser súper emprendedor. Pero ojalá que todos los que están acá alguna vez hicieran una empresa y que les fuera bien y que fueran grandes empresarios. ¿Ya? Porque yo creo que es una manera de aportar al país de forma súper significativa. Yo he tenido 2 empresas en la personal, digamos. En una me fue muy bien y en otra me fue muy mal. Y bueno, la primera, al final le terminamos vendiendo a la empresa más grande del mundo de esa cuestión y gané mucha plata. Y la segunda fue todo lo contrario, fue pésimo y perdí mucha plata. Y la verdad que ahora soy una especie de perro atropellado. O sea, antes de meterme en una empresa, digamos, donde miro para todos lados. Digamos, y la verdad que ser empresario requiere un valor, el meter tu plata, digamos, dar empleo y dar trabajo y todo eso, requiere una dosis, y yo la he visto harto en los empresarios y en los emprendedores, una dosis de inconsciencia importante y una dosis de optimismo, que siempre no piensan en las probabilidades normales que piensa uno, ¿ya? Sino que piensan en que esto que tiene 10% de probabilidad es lo que va a ocurrir, ¿ya? Y le echan para adelante. Y esa cuestión yo creo que es un poco injusto, digamos, con los empresarios chilenos. Obviamente que hay excepciones y han habido escándalos y todo eso, pero yo creo que eso no invalida a todos los otros que están... Es como, no sé, cuando dicen que el chileno es flojo, esa cuestión es mentira. O sea, aquí el 99,9% de la gente se levanta todos los días temprano, en la mañana va a trabajar, y trabaja como loco. Y claro, hay algunos que no, pero no es la mayoría. Pero la mayoría es la mayoría silenciosa, la que cumple. ¿Cómo ves tú, Macarena, desde una vereda, no sé si distinta, pero tu visión sobre lo que plantea Hernán? Yo creo que hay un poco de todo. Creo que, tal como decía Hernán, creo que hay un trabajo que hacer de dar a conocer lo que la empresa hace. Y creo que eso es importante, que hay que hacerlo y no hay que tener vergüenza. Es legítimo, la empresa tiene una labor y un rol social y eso hay que exhibirlo a la comunidad. Creo que cuando ocurre que las empresas no se comportan de manera ética, es muy importante que la comunidad empresarial reaccione negativamente respecto a esas empresas, porque esa es la manera en que distinguimos a unas empresas que lo hacen mal de todo el resto. Si es que la comunidad empresarial, en cambio, decide callar frente a la situación, guardar silencio, entonces, por supuesto, se piensa que toda la comunidad empresarial es así. Creo que es importante también que la empresa haga la pega por el otro lado, digamos, que es que trate muy bien a sus trabajadores, que los cuide mucho, que trate muy bien a sus clientes, que los atienda muy bien. Y en términos del emprendimiento, de las pymes, yo creo que ahí hay una labor de la gran empresa junto con el emprendimiento y la pyme que es necesaria. Esa es la razón por la que nosotros estamos en, no sé, EY Business Seeds, ayudando a pequeños emprendedores o Emprende tu Mente, y después con empresas un poquito más grandes en Endeavor, pero finalmente también reconociendo a los emprendimientos que se transforman en grandes empresas a través de, no sé, reconocimientos como el Emprendedor del Año. Entonces, el emprendedor, reconocemos separado, el emprendedor y el empresario del año. Entonces, creo que es importante hacer la pega desde todas las perspectivas, o sea, mostrar lo que uno está haciendo, reaccionar mal cuando alguien se comporta mal y hacerlo muy bien. Acá nada es fácil, hay que hacerlo por todos lados. Lo que es fácil es Disney Plus, probablemente una serie, pero no en la vida real. Ahí José Luis como ejecutivo, porque uno cuando habla de empresa, a veces uno también cae en la fantasía de pensar que la empresa es una persona. Entonces uno habla, por ejemplo, ciertas empresas que han tomado decisiones poco éticas. Pero
lo que es evidente es que no es la empresa, son personas dentro de la empresa que han tomado decisiones que han estado reñidos con la ética. Y eso ha provocado, dentro de la discusión de sustentabilidad, que a veces se tiende a comer un poco la discusión de sustentabilidad, también el tema famoso de la integridad empresarial o la ética o el compliance de una mirada un poco más regulatoria. Pero tú que trabajas en una empresa que además está en distintos lugares, o sea, tú viviste mucho tiempo en Argentina, Brasil entiendo que es un mercado importante, es cómo desde la perspectiva de las distintas idiosincrasias que existen en sociedades, aunque sean vecinos, pero sabemos que hay distintas aproximaciones, por ejemplo, en términos a actos, si son o no reñidos. ¿Cómo, por ejemplo, desde tu experiencia, se logra primero minimizar la probabilidad, o cuál es el estándar? Por ejemplo, te lo voy a poner un ejemplo, si nos encanta hablar de Finlandia, ¿ya? Muy pocas personas han ido, pero hablamos de Finlandia como si fuese como el cielo. Si el estándar de Finlandia es un estándar que está mucho más alto que el estándar de Argentina, por ejemplo, y la empresa opera en ambos mercados, ¿hasta qué punto manda el estándar superior? ¿Cómo resuelven ese dilema, por ejemplo, una empresa como Andina, que tiene oficinas y producción en todas partes? Mira, nosotros lo que tenemos, a ver, de partida somos una sociedad anónima abierta, operamos en Chile, tenemos ADR en Estados Unidos, por lo tanto, la regulación más compleja es a la que vamos a cumplir. Desde el lado de regulaciones, evidentemente, y eso es para el país donde operemos. Pero también, y hay que estar súper claro en que, tal como dices tú, las empresas son personas y las personas deben autorregularse. Y nosotros como compañías nos debemos autorregular. No hay que esperar a la regulación que es más inteligente una que la otra, sino que más bien el compromiso empresarial de autorregularse respecto a lo que ustedes decían. Yo creo que el capítulo, y sé que me estoy saliendo de la pregunta, pero el capítulo de falta es que yo creo que nos debemos autorregular el mundo empresarial en los temas que correspondan. Cuando digo temas que corresponden a cada una de las industrias, ¿no? Y decir, por lo menos definir el estándar. Yo creo que las grandes empresas definen los estándares, ¿ya? Y en ese sentido, definir los estándares en cada uno de los países que operas es un tremendo desafío, sobre todo en países con reglas muy distintas. Nosotros seremos más papistas que el Papa, como dice el dicho, pero la verdad es que tenemos el estándar y tratamos de cumplirlo. Y para eso, y cuando digo tratamos de cumplirlo, es que evidentemente lo que tenemos son un comité, ¿cierto? Como governance de la compañía, ¿cierto? Un comité de auditoría que nos audita cada uno de los países y que depende del directorio. Y en todos los temas que pueden ser conflictivos desde el punto de vista de la moral, de traspasar la raya a un estándar que en países podría ser distinto, la verdad es que definimos el estándar que corresponde y lo perseguimos en cada uno de los países con un comité al lado. Y si eso te deja menos competitivo, bueno, serás menos competitivo. Y es una restricción más a tu modelo. Y tendrás que buscar las utilidades de otra forma. Y tendrás que desafiarte desde el lado del negocio de otra forma, tendrás que desafiarte desde el punto de vista de cautivar a tus trabajadores de otra forma. Hablábamos de los gremios en el almuerzo, ¿cierto? Son mundos distintos. Y que evidentemente hay países donde son más fuertes que otros y uno tiene que seguir operando de la misma forma. O sea, no porque en algunos países se hagan ciertas cosas, tú como persona vas a cambiar, porque al final las empresas son personas, que es lo que hablamos al principio. Tú vas a cambiar o va a cambiar tu vara moral. Eso es medio como impresentable. Por eso, evidentemente, el estándar y tratar de educar a todo el mundo con las distintas culturas en el estándar que tú estás esperando es el gran desafío de donde hay que invertir. Yo creo que sí. En ese tema, digamos, hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer. Yo creo que lo que ayuda mucho es uno establecer esos estándares éticos explícitamente. O sea, que la gente haya oído a los líderes de la organización hablando de cómo quieren ellos que se comporte la gente. Eso, porque ya el hecho de decirlo es como no es que está implícito, sino que ya, oye, yo te estoy pidiendo que te comportes de esta manera y poner los valores, de repente en la oficina, que a veces suena como un poco ridículo, pero es importante, ¿ya? Y después creo que hay que revisar los incentivos
porque hay ciertos incentivos, digamos, que producen un comportamiento, ¿cómo se llama?, malo, ¿no? Y también ver cómo uno, cuando hay un incentivo, por ejemplo, a vender, obviamente que todos van a tener un incentivo a vender, pero es cómo vender. Por ejemplo, para un ejemplo así bien concreto, para que todos lo entiendan, en el caso de Ripley, cuando te venden un producto de crédito, muchas veces te venden también un producto de seguros, ¿ya? Entonces, el gran problema es decirle, oye, al cliente que los seguros son voluntarios y no son como un requisito del crédito. Y el vendedor tiene como el incentivo de no decirle eso, sino que decirle, oye, ahí está el crédito, viene con estos seguros porque se va a ganar una comisión por el seguro. Entonces, cuando tenía ese problema, ¿qué es lo que hacía? Entonces, entonces ahí está tiene que ver, esta cuestión se ve en la práctica, ¿sí? Un comité creativo. Entonces, ¿cómo funciona la cuestión? Entonces ya, primero, poner un gallo incógnito. Entonces, y saber que todos sepan que andan gallos incógnitos que te van a pedir esa cuestión y que si tú no le dijiste. Después, poner un cartel en el escritorio del tipo que está vendiendo y decir, los seguros son voluntarios, bien grandes, de este borde. Oye, y te digo que ya, partimos con eso, los vendedores agarraron el cartel y lo ponían abajo. ¿Entendés? Es que es así, porque entonces, ahí te das cuenta que el incentivo está mal puesto. Entonces, tenéis que ver la cosa práctica. O sea, no es solamente decirlo, sino que es poner los incentivos correctos y también preocuparse de que realmente ¿cómo se llama?, la venta se está haciendo bien. Por ejemplo, en toda la venta telefónica se oyen las grabaciones, ¿ya?, de qué es lo que le dijo la persona en el teléfono y si le advirtió o no le advirtió que el seguro era voluntario en forma clara y no en la mitad de una frase entre medio. Esas cosas son formas prácticas de hacer, ¿cómo se llama?, la venta bien. Y no es que yo esté diciendo que en Ripley la cuestión es perfecta. Tenemos demasiadas cosas que mejorar, digamos, pero por lo menos toda la gente que trabaja en Ripley sabe que nosotros arriba no esperamos comportamiento antiético para tener mayores utilidades, ¿sí?, sino que esperamos que las utilidades ojalá que lleguen, pero que lleguen como fruto de un buen comportamiento. Ahí quizás una pregunta abierta. Una de las cosas que cuesta mucho en la universidad es aterrizar los conceptos. Se tiende a hacer la caricatura que la universidad tiende a teorizar los elementos, como si eso fuese algo malo, que ahí es bien discutible porque tiene que ver con el proceso de formación. Pero es cierto que si uno pasa 5 años solamente en conceptos abstractos, por supuesto que eso en el extremo es un proceso de formación incompleto. Y siempre nos ayuda el hecho de que hayan ejemplos, que hayan anécdotas que le permitan a uno graficar un concepto aterrizado en algo que uno puede finalmente verse como se ha referenciado. Hay una segunda cosa que es importante, que al menos desde la caricatura, me acuerdo en Estados Unidos haber escuchado varias veces la frase, lo que no se mide no existe. Entonces, acá hemos hablado de cosas concretas, anecdóticas, que reflejan muy bien esta aproximación multidimensional a la sustentabilidad. Pero ¿cómo se mide la sustentabilidad? ¿Qué nos pueden contar de la aproximación que al final se da cuenta de que no sea solo un relato, un gran discurso, sino que también, sin caer en la caricatura que todo es específicamente medible en cada uno de los pasos, pero cómo tú avanzas en dar evidencias, no anecdóticas de alguna manera, detrás, y para dar cuenta que hay un sistema que finalmente mide, así como mide el comportamiento financiero de la empresa, quizás uno puede también medir el comportamiento de sustentabilidad. ¿Qué experiencias nos pueden compartir de lo que ustedes han visto o lo que ustedes mismos gestionan en sus compañías? Yo, por lo menos en el caso nuestro, hemos definido ciertos parámetros que queremos modificar. Por ejemplo, ya está el típico de, oye, quiero tener más utilidades, pero quiero tener más utilidades con ciertas condiciones, ¿cierto? De largo plazo, bla. Bueno, y de eso vienen algunas condicionantes. Por ejemplo, quiero tener procesos eficientes, desde ahí veníamos,
¿cierto? Y hacia dónde vamos, queremos tener procesos eficientes con un menor impacto en el medio ambiente. Listo. Seguimos midiendo la eficiencia del proceso y le pusimos 3 variables más que tienen que ver con impacto en medio ambiente, que en el caso de nosotros es agua, residuos y energía. Listo, fantástico. Y tienen su... Listo. Queremos compras inteligentes o desde el lado de los proveedores generar, compra inteligente. Listo. ¿Con qué condiciones? Listo. ¿Cuáles son las condiciones? Necesitamos en algunos lados que sean proveedores comunitarios. Listo. ¿Cuántos proveedores comunitarios? Y lo va llevando a números súper claros. Estamos en el cambio de buen ambiente laboral, evidentemente, y eso ya más viejo, ¿cierto? Y todos lo tenemos, tiene que ver con clima y tienes tus indicadores de clima. Mira, al final, yo creo que todos vamos teniendo, y cuando uno lleva esto a teoría, o sea, a la práctica, la teoría, la verdad es que es bien concreta, es un poquito el letrero que pusiste debajo del asiento, en definitiva. Es eso. Tenemos temas que tienen que ver con que queremos ser un empleador relevante en cada uno de los depósitos que tenemos de distribución. Entonces, bueno, ¿cuál es el indicador? Gente que vive en la comuna, ¿ya? Y que ojalá llegue en bicicleta, listo, fantástico. Entonces tenemos ya, listo, este depósito tiene el 40% de gente que viene desde la misma comuna, por lo tanto no tuvo que hacer todo el tráfico de Santiago, ni mucho menos. Bueno, ese tipo de indicadores suenan burdos y básicos, eso es lo que les quiero decir, pero la verdad es que una estrategia que no se puede implementar es lo mismo que no tener estrategia. Entonces hay que tener estrategias que son simples, implementables, y ejecutables y medibles. Y la verdad es que nosotros hacia allá hemos ido avanzando. ¿Y compartir otras prácticas? Yo pensaba cuando hablaba Hernán y comentaba el porcentaje de las emisiones que emitimos del mundo y era nada, pero Hernán decía, pero igual tenemos que hacer algo. Nosotros, por ejemplo, también creemos que tenemos que hacer algo. Y claro, cuando uno es una empresa de servicio y no es una empresa que produce productos, como harto más difícil decir, bueno, ¿cómo vamos a colaborar, ¿cierto? Con el medio ambiente. Pero así todo yo creo que uno tiene la obligación de hacer su pedazo. Si todas las empresas de servicio en el mundo hicieran su pedazo, estaríamos mucho mejor. Entonces, desde esa perspectiva, claro, nos hemos obligado, por ejemplo, nos obligamos primero a ser negativos en emisión de carbono. Compensamos más carbono del que emitimos. Tenemos una fecha para hacer neto cero. Cambiamos, aunque sean cosas menores, todas las luces de la oficina para que fueran para que consumieran menos electricidad. Redujimos, bueno, el tiempo de la pandemia fue un tiempo raro, ¿cierto? En ese tiempo redujimos los viajes en un 95%. Pero ya no va a ser así, pero los vamos a reducir en un 35% comparado con tiempo normal, aprovechando las enseñanzas de la pandemia. Y hemos dado libertad absoluta a nuestros colaboradores para que trabajen de sus casas. Hay excepciones, a veces los necesitamos, ¿ya? Pero en términos generales pueden evitar el traslado todos los días. Evitar el traslado todos los días para gente que trabaja con nosotros puede ser súper importante. Nosotros tenemos gente que vive a 1 hora de donde están nuestras instalaciones, entonces ahorrarse ese tiempo, que pueden ser 2 horas para estar con la familia, ahorrarse ese costo, ahorrar incluso en cómo uno se viste. No sé si se han fijado que cuando uno va al lugar de trabajo se viste distinto, digamos, que cuando uno está en su casa. Yo no pretendo decir por esto que uno esté, no sé, en pijama, pero uno puede estar un poco con una vestimenta un poco menos formal. En fin, y vamos sumando. Hemos, por ejemplo, definido hacer evaluaciones e informar a nuestros clientes sobre la calidad de su gobierno corporativo. Y eso a veces es duro. Hay gente que no le gusta escuchar que su gobierno corporativo no está tan bien. Pero creemos que es una parte de la misión, una parte de la pega. Hemos, en fin, decidido tomar posiciones respecto de cosas que tienen que ver con la comunidad, que a veces son duras, que a veces no a todos les gusta. Y cuando hablábamos de qué se puede hacer para que
para que la empresa entera se comporte igual, digamos, cuando está tan diluido en tanta gente. Nosotros creemos fuertemente en lo que le llamamos el tone at the top. Nosotros creemos fuertemente en que la comunicación y el comportamiento de la más alta gerencia de la empresa es algo que genera, se esparce fácilmente. Y segundo, el que hayan consecuencias. Que hayan consecuencias cuando algo no anda como tiene que ir, y eso es desde los más altos cargos de la oficina hasta los menores. Bueno, y eso va mostrando la convicción. El otro día, estaba pensando compartir con ustedes esta anécdota, el otro día tuve que ir con un empresario a una reunión. Y me acuerdo que llegamos a una esquina, que no venía ningún auto, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por allá, ni por acá, era un lugar desolado. Pero estaba la luz roja, y debo confesar que yo iba a cruzar. Y él me dijo, yo no puedo cruzar. Y bueno, me quedé, ¿ya? Y entonces me dijo, es que nosotros en mi organización tenemos la convicción de que hay que hacer siempre lo correcto, y esa es la forma de transmitir el mensaje. Y daba, aunque yo iba a cruzar, da para pensar cuál es el mensaje que están recibiendo los colaboradores de ese empresario cuando ven que ni siquiera cruza el paso de peatones porque hay luz roja, aunque no venga nada por ninguna parte. Ni nadie lo esté mirando. Hernán, ¿quisieras compartir algo? Sí, específico? creo que también, o sea, la medición de todas maneras, o sea, lo que no se mide no existe. Yo creo que hay que ir poniéndose metas, ir cumpliendo y viéndose contra las metas en todas las áreas. Creo que otra cosa que sirve son los premios que hay en Chile, que han ido, ¿cómo se llama?, aumentando, digamos. Y de alguna forma, como que las empresas postulan estos premios y hay como un ranking, y el Great Place to Work, por ejemplo, ayuda a que sean mejores los ambientes laborales. No sé, ahí, por ejemplo, nosotros nos ganamos como una de las mejores empresas para trabajar con grupos de diversidad sexual. Y la Human Rights Campaign, Fundación Iguales, Pride Connection, premios tipo generación empresarial. Ustedes también creo que tienen un premio a la mejor empresa, o al mejor empresario, al mejor ejecutivo. De alguna forma, todos esos son buenos ejemplos que ayudan a que todos nos comportemos mejor, ¿no? Perfecto. Quizás para aprovechar los últimos minutos que tenemos la oportunidad acá, hay aproximadamente, no lo he sumado, pero 250, 300 jóvenes o profesionales en desarrollo. Tuviesen que aconsejarles, aprovechar este gran momento que les da este panel, entendiendo que la sustentabilidad no es algo en el cual uno espera que alguien que se sume a la compañía empiece a pensar sustentable, sino que ojalá las compañías compartan el mindset con los individuos antes y, por supuesto, durante lo que es su época como trabajador. Entonces, ¿qué consejo le darían a estos? Hay que darle un consejo a los futuros ingenieros comerciales de esta universidad en relación a los temas que hemos conversado en este panel. ¿Cuál sería? Yo creo que uno tiene derecho a exigir sentirse orgulloso del lugar donde trabaja. Y creo que tienen que buscar lugares de los cuales se puedan sentir orgullosos, de lugares que se puedan sentir orgullosos de su misión, de cómo son sus líderes. Creo que uno tiene que hacer diferencia y discriminar entre proveedores. Y eso tanto cuando es una empresa uno, como cuando es un particular. Entonces hay que informarse y hay que preferir a quienes son sustentables. Yo sí creo firmemente en eso, tanto como empresa como individuo. Y creo que uno tiene derecho a sentirse orgulloso de quién es uno, de dónde está, de a quién le compra. Gracias. José Luis. Dos consejos. Primero, los que van a emprender. Yo también he emprendido y he quebrado, así que no es tan fácil como se lo imaginan. He emprendido incluso en tecnología, que también me atreví y también me fue mal.
a los que van a emprender, hoy atrévanse. Es el minuto de hacerlo, mientras más joven mejor, mientras menos mochila de costos tengan, a cuál responder es mejor y háganlo. Y desde el lado de quienes y busquen y construyan una empresa que tenga sentido para la sociedad, que tenga sentido para el ciudadano, creo que es muy relevante. Y a quienes van a emplearse, que es el otro grupo, yo creo, y comparto contigo, o sea, la empresa te tiene que representar, tienes que estar cómodo, y sobre todo desde el orgullo de pertenecer. Yo creo que la sensación de estar orgulloso de donde estás trabajando y lo que estás haciendo tiene que ser relevante. Si no, levantarse todos los días e ir a trabajar, independiente que sea en la casa, o sea, van a ser horas muy largas. Van a ser horas muy largas y tediosas. Yo creo que lo que hay que buscar es algo que te apasione. Y en ese sentido, lo que planteabas de buscar empresas que te hagan sentido y evaluarlas bien, yo creo que es importante, muy importante la selección. Yo recién justo tengo muchos hijos, tengo 5 hijos, 2 de ellos estaban ahora, hace muy poco, entraron ya al mundo laboral, dejaron la universidad. Y claro, la conversación que tenía con ellos era evidentemente esa, mira, por favor, dedíquense a algo que los apasione. Sea emprendiendo, o sea de empleados, y si son empleados, sean emprendedores, que es lo que planteaba recién. Creo que es importante y los va a ayudar a movilizarse todos los días y a ser felices, y al final eso es lo que tienen que buscar. Gracias. Sí, yo bueno, suscribo totalmente lo que han dicho ustedes. Yo creo que para los que se van a emplear, que puede ser un consejo adicional, que más que preocuparse, digamos, de la empresa, que es una cosa muy grande quizá, o muy etérea, preocúpense ustedes de entrevistar bien a su jefe, al que va a ser el jefe. Súper bueno. Porque al final la empresa, para uno, es el jefe. Si, no sé, uno entra a trabajar, pongámosle a Copec, bueno, puede ser una empresa gigante, fantástica y todo eso, pero si tu jefe es una persona que tú no admiras, que tú no quieres ser como él, que a ti no es generoso y te enseña, puede ser que Copec para ti termine siendo una pesadilla. Entonces, que lata haber hecho el ejemplo de Copec porque lo encuentran una empresa fantástica y probablemente todos los jefes de ahí son buenos, pero en el fondo lo importante es el entorno donde uno está muy condicionado por el jefe directo. Entonces yo creo que como consejo para ustedes que están saliendo de la universidad es que preocúpense de tener un buen jefe. Su primera vez. Macarena, José Luis, Hernán, quiero pedir un fuerte aplauso por este panel. Gracias. Quiero agradecerles a nombre de la Facultad de Economía y Negocios, de la comunidad académica asociada a esta facultad. Con este panel de conversación estamos finalizando este primer día extraordinario del Conexión Empresarial, tanto ustedes acá en Santiago como en la sede de Concepción. No olvidar emprender, tirarse a la piscina, sentirse orgulloso desde donde uno va a ser parte y entrevistar al jefe o a la jefa. Yo creo que son súper buenos consejos. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima actividad.